Los problemas del lenguaje oral que manifiestan los alumnos en la etapa preescolar son un producto del medio social en el que ellos se desenvuelven. Existen una gran cantidad de problemas que pueden desembocar en un mal desarrollo del lenguaje oral, pero principalmente podemos encontrar los siguientes. Interacción social para el aprendizaje de la lengua. Para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje se desarrolla de manera natural comenzando en el nacimiento, por medio del llanto, balbuceo o sonidos que emiten con el fin de comunicar algo. Para desarrollar el lenguaje, un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. El lenguaje representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido, es decir, que sepan cuál es su significado y puedan comunicarlo hacia los demás. La transmisión social es el conjunto de informaciones que el niño adquiere a través del entorno en el que se desarrolla y las personas con las que interactúa. Por ejemplo, un niño imita lo que observa y escucha a su alrededor. Si un niño está incomunicado sin ningún tipo de interacción, el niño no podrá adquirir conocimientos, ya que todo su aprendizaje se basa por medio de la interacción con el entorno que lo rodea. El lenguaje oral tiene una importancia relevante tanto en la comunicación humana como en el desarrollo del pensamiento, para construir nuevos conocimientos y poder interpretar la realidad. Se ha considerado que la lengua oral debe trabajarse intensamente durante las primeras etapas, ya que en esas edades la adquisición del lenguaje es fundamental. Escuchar es comprender un mensaje y para entenderlo ponemos en funcionamiento un proceso cognitivo, donde construimos significados a la vez que interpretamos. ¿Qué es lo que se le enseña a un niño cuando está en el proceso de adquisición del lenguaje? Al momento decimos una palabra, señalamos el objeto al que nos referimos o en otro caso una acción. Si queremos que un niño sepa el significado de la palabra hola, debemos interpretarlo por medio de señas. El habla es una de las habilidades que más se utiliza en la escuela, a la vez que una herramienta para conseguir aprendizajes. La finalidad de la interacción verbal va más allá del intercambio comunicativo, ya que somete al alumno a la reflexión de procesos cognitivos en relación con sus compañeros. También vemos que en las interacciones se argumentan opiniones de forma planificada y se fomentan procesos de aprendizaje, que ayudan a utilizar de forma correcta los diferentes registros orales, especialmente las narraciones y el diálogo. Por tanto, se debe potenciar la enseñanza del discurso oral y facilitar estrategias para la planificación por parte de los alumnos. A través de la conversación en las aulas donde se organiza un espacio de enseñanza-aprendizaje y entendemos que se aprende a comenzar y se conserva para aprender. Es decir, comparten sus ideas con los demás niños. Por ello es importante la interacción social para que obtengan conocimientos más amplios y conozcan lo que los demás piensan. A medida que se conversa se van construyendo significados gracias a las diferentes opiniones de los interlocutores, así como de las propias, por lo que la conversación es más que un intercambio de palabras, ya que favorece el desarrollo cognitivo e incluye también emociones y sentimientos. La interacción es indispensable en el desarrollo del lenguaje del niño. Soy la alumna Ana Karina Gómez Hernández de la licenciatura de preescolar, segundo semestre, grupo B. El tema que abordaré será las dificultades de aprendizaje en la lengua escrita. Se diagnostican dificultades en el aprendizaje cuando el rendimiento del niño en escritura, lectura o cálculo es inferior al esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, según indiquen pruebas normalizadas y administradas individualmente al niño por un profesional autorizado. Por lo tanto, en los niños con problemas en el aprendizaje aparecen serias diferencias entre lo que son capaces de hacer y lo que en realidad llevan a cabo. Existen algunos niños que presentan una sola dificultad, por ejemplo, en la lectura, pero es mucho más frecuente la existencia de niños con dificultades multifuncionales y por tanto con problemas en lectura, escritura y matemáticas. Dificultades en la escritura. Los niños con estas dificultades son niños con una habilidad para la escritura que se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada. Cuando las dificultades se asocian únicamente al proceso de escritura, podemos encontrar
todos o algunos de los siguientes errores: mala distribución de palabras y frases en el espacio. Cuando observamos la escritura del niño en un folio en blanco, la distribución de las frases, palabras o textos es muy irregular y no está organizada dentro del espacio disponible. Escritura poco legible, demasiada presión al escribir, agarre inadecuado del lápiz, letras pequeñas y poco precisas, repetición de trazos dentro de las palabras, letras incompletas o invertidas, presencia de errores ortográficos. En el caso de que los errores fuesen únicamente de este tipo, estaríamos hablando de discografía. Con una detección temprana y la intervención adecuada de maestros especialistas con el apoyo de las familias, los niños con este problema suelen superar sus dificultades de forma progresiva hasta conseguir un estilo de escritura totalmente normal. Los problemas del lenguaje se caracterizan por la dificultad para adquirir y para usar el lenguaje, ya sea hablado, escrito o leído. En los niños suele ser debido a problemas congénitos o infecciones, y en algunas ocasiones también se debe a abusos o maltratos, los cuales desarrollan problemas del lenguaje. Sin duda, un entorno familiar armonioso favorece un desarrollo normal del lenguaje. El lenguaje, como cualquier proceso mental, se va desarrollando conforme vamos creciendo y madurando. De esta manera, no esperamos que un niño pequeño hable igual que un adulto. Existen diferencias en cuanto a estructuras de frases, pronunciación de fonemas y abstracción de las palabras. Así, en el lenguaje como en cualquiera de las áreas de desarrollo, podemos encontrar alteraciones o fallas que, de ser detectadas por los padres o los maestros, deben ser atendidas inmediatamente. Un aspecto de suma importancia es el entorno social y familiar, pues el entorno y el momento por el que se atraviese influyen siempre en el ser humano, ya sean niños o adultos, y en el caso de los más pequeños, un entorno de aprendizaje poco propicio puede derivar en trastornos importantes en el comportamiento, que si no se tratan impiden la buena marcha de su desarrollo psicológico y emocional. Así, estos trastornos pueden darse tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar, por lo que es importante que exista una relación fluida entre padres y profesores y que ambos presten atención. Por ejemplo, si el niño presenta cambios de humor exagerados, comportamientos agresivos, cambios de hábitos en el sueño o un descenso pronunciado del rendimiento escolar. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un tipo de trastorno en el aprendizaje. Tiene problemas para procesar las palabras o números. En este se tienen dificultades para leer, a pesar de que la persona sea inteligente. Pero, ¿cuál es la causa de la dislexia? La dislexia ocurre por la forma en que el cerebro procesa la información. Es decir, que una persona con dislexia utiliza otras partes del cerebro. Ahora bien, la dislalia infantil es un trastorno en la articulación de fonemas. Este es más fácil de identificar, suele ocurrir de los 3 a 5 años de edad. En este, el niño no es capaz de repetir las palabras que escucha o lo hace de la forma incorrecta. Es decir, que la dislalia y la dislexia son trastornos simplemente diferentes, ya que la dislexia es un trastorno en el aprendizaje, en la manera en que aprende el niño, y el otro es un trastorno en la articulación, o sea que simplemente hace que no procese la información adecuada. La dislexia puede que pues le expliquen, pero simplemente él no va a entender la forma en cómo escribir o simplemente lo va a entender, pero de una forma mucho más lenta. Y la dislalia lo va a procesar, pero simplemente siempre va a decir de forma incorrecta esas palabras. Si nosotros no tratamos estos problemas del lenguaje oral, podemos encontrar consecuencias negativas como, primeramente, que el niño es consciente de sus limitaciones de expresión y esto frena su desarrollo cognitivo. Presenta una dificultad para usar conceptos, puede causar problemas en la interacción social. La lectura representa un problema y sobre todo hay un retraso en el lenguaje. También pueden presentar actitudes inadecuadas frente a las dificultades de expresión del niño
y pueden fijar alguna patología, como por ejemplo incluso el tartamudeo, algo muy común. Es por esto que nosotros debemos identificar durante el preescolar estos problemas para aprender el lenguaje oral, para que cuando ellos lleguen a la etapa primaria no tengan ningún problema con el lenguaje escrito y así también evitar todas estas consecuencias negativas. Muchas gracias. Nosotros somos el equipo conformado por Paula Natalia Gallardo Mendieta y mis compañeras Rosa Ramírez, Alondra Quiroz, Vianney Cordero y Ana Karina Gómez. Que tengan un bonito día.